En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios eterno, Padre de bondad, que para ilustración y consuelo nuestro nos dejaste escrita tu sagrada palabra, preserva de todo error nuestro entendimiento en su lectura, líbranos del espíritu de soberbia, a fin de que sigamos fielmente las enseñanzas de la que nos diste como maestra infalible de la verdad, la Santa Iglesia Católica. Y danos un corazón dócil y generoso para que sepamos practicar tus divinas enseñanzas. Te lo suplicamos por los méritos del que es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, Jesucristo, tu único Hijo y Señor nuestro, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la gracia, el que contigo y el Espíritu Santo vive y reina, Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. Pedimos, oh Cristo Jesús bendito, por los hermanos que no han venido, que tú sabes los motivos, Señor, por aquellos hermanos que no se quieren seguir reuniendo para seguir aprendiendo, para que los motives a seguirse reuniendo. Pedimos por los hermanos que nos están viendo o nos verán en el TikTok, por aquellos que nos verán también en el YouTube, para que Dios los bendiga y los santifique y les dé sabiduría. Movidos por tu divina enseñanza, Cristo Jesús bendito, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Bosco, ruega por nosotros. María Auxiliadora de los cristianos, Ruega por nosotros. San José, esposo virgen y casto. Ruega por nosotros. Damos por iniciado este estudio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos los hermanos que están llegando. Vamos a saludar a los hermanos que están actualmente ahorita conectados. A la hermana Marilú, bienvenida. Al hermano Ángel, bienvenido. A Rubio, bienvenido. Dos puntos entre paréntesis, bienvenido. Y a Alex Avarejas, bienvenido. Muy bien. Vamos en la parte número 5 de la primera de San Clemente a los Corintios. Primera carta de San Clemente a los Corintios. Nos quedamos, la vez pasada terminamos el capítulo 34 y vamos a iniciar el capítulo 35. Capítulo 35 de la primera de San Clemente a los Corintios, que se titula Jesucristo, camino de nuestra salvación. Jesucristo, camino de nuestra salvación. Capítulo 36. Capítulo 36. Capítulo 35. Capítulo 35, van a disculpar, se titula Merezcamos los dones de Dios, se titula. El capítulo 36 es el que se titula Merezcamos la salvación de Cristo. Muy bien, merezcamos los dones de Dios, se titula el capítulo 35, versículo 1. Qué bien hadados y maravillosos, carísimos, son los dones de Dios, vida en inmortalidad, esplendor en justicia, verdad en libertad, fe en confianza, continencia en santificación, y eso solo lo que ahora alcanza nuestra inteligencia. Entonces vemos como en el versículo 2 del capítulo 35, San Clemente nos habla de lo que es la continencia en la santificación. Entonces, contrario a lo que el mundo no católico, pues ellos no creen en la continencia, ¿verdad? Es decir, en el celibato, en la virginidad, en la castidad, ¿verdad? Entonces, San Clemente aquí, en el año, del año 88 al año 96, nos está hablando, pues, de la continencia. Versículo 3. Pues, ¿qué será lo que está aparejado a los que le esperan? Solo el artífice y Padre de los siglos, el Todopoderoso, solo Él conoce su número y su belleza. Ahora pues, por nuestra parte, luchemos por hallarnos en el número de los que le esperan, a fin de ser también partícices de los dones prometidos. Mas
¿Cómo lograr esto, carísimo? Dice el versículo 5 del capítulo 35 de la primera de San Clemente a los Corintios. Versículo 5 más. ¿Cómo lograr esto, carísimos? Lograremoslo a condición de que nuestra mente esté fielmente afianzada en Dios, a condición de que busquemos doquiera lo agradable y acepto a Él, a condición finalmente de que cumplamos de modo acabado cuanto dice con sus designios irreprochables y sigamos el camino de la verdad, arrojando lejos de nosotros toda injusticia y maldad, avaricia, contiendas, malicia y engaños, chismes y calumnias, odio a Dios, soberbia y jactancia, vanagloria e inhospitalidad. Porque los que tales cosas hacen son odiosos a Dios, y no solo los que las hacen, sino quienes las aprueban y consienten. Dice en efecto la Escritura: al pecador, empero, le dijo Dios: ¿a qué fin explicas tú mis justificaciones y tomas en tu boca mi alianza? Hace una pregunta. Vamos a leer el Salmo 49, versículo del 16 al 23. Salmo 49, entre paréntesis, permítame un momento. ¿Dónde está el Salmo? Salmo 49 en la Biblia Vulgata Latina, en la latinoamericana creo que va a ser el 48, entre paréntesis 49. Versículos del 16 al 23. Lo voy a leer. Permítame un momento, lo vamos a poner aquí para mostrarlo. Salmo 49, versículos del 16 al 23. Pero el pecador le dijo: Dios, ¿cómo tú te metes a hablar de mis mandatos o de mis mandamientos y tomas en tu boca mi alianza? Versículo 17. Puesto que tú aborreces la enseñanza, déjenme pongo mis lentes porque pues no estoy viendo bien. Van a disculpar, permítanme un momentito, ya me está fallando la vista. Ok, hoy sí. Muy bien, nos dice el versículo 17, puesto que tú aborreces la enseñanza y echaste al trenzado mis palabras, si veías un ladrón, corrías con él y te asociabas con los adúlteros. Tu voz es muy maldiciente y uncidora de engaños tu lengua. De asiento te ponías a hablar contra tu hermano y armabas lazos al hijo de tu misma madre. Hasta el 23 les dije, ¿verdad? Ok, vamos a continuar. Tales cosas has hecho y yo he callado. Pensaste injustamente que yo había de ser en un todo como tú, mas yo te pediré cuenta de ellas y te las echaré en cara. Entended esto bien vosotros que andáis olvidados de Dios, no sea que algún día os arrebate sin que haya nadie que pueda libraros. El que me ofrece sacrificio de alabanza, ese es el que me honra, y ese es el camino por el cual manifestaré al hombre la salvación de Dios. Muy bien, acabo de leer el Salmo 49, versículos del 16 al 23. Salmo 49, del 16 al 23. Muy bien.
Continuando, versículo 8. Versículo 8 del capítulo 35 de la primera de San Clemente a los Corintios. Pues tú aborreciste la disciplina y te echaste mis palabras a la espalda. Si veías un ladrón, corrías parejas con él, y con los adúlteros entrabas a la parte. Tu boca te desbordó de malicia y tu lengua urdió engaño. Te ponías de asiento a hablar mal contra tu hermano y contra el hijo de tu madre. Vamos a leer Proverbios capítulo 9, versículo 10, Proverbios 9, 10 y Proverbios 15, 12. Proverbios 9, 10, el que lo tenga me dice gloria a Dios. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Ok, y Proverbios 15, 12, el que sigue. 9, 10 le dije, ¿verdad, hermana? 9, 10. Sí, 9, 10. Muy bien. Adelante, hermana. Okay. Dale al sabio y será más sabio. Permítame, le voy a poner el micrófono para que se escuche mejor. Okay, ¿sí? Dale al sabio y será más sabio. Enseña al hombre bueno y aumentará su saber. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Conocer al Santísimo es tener inteligencia. Muy bien. Gracias, hermano. Ahora, Proverbio 15, 12 le dije, ¿no? 12. A ver, permítame un momento. ¿15, 12? Sí, 15, 12. Ok, Proverbio 15, 12. ¿Quién lo quiere leer? ¿Usted? Adelante, hermana. ¿Quiere leerlo aquí? Sí, 15, 12. Ah, un micrófono. Espera. Agárralo. Bueno. El 12. El insolente no ama al que le reprende, ni busca la compañía de los sabios. Muy bien, gracias. El insolente no ama al que lo reprende, ni busca la compañía de los sabios, dice. Muy bien, gracias, hermanos. Muy bien. Versículo 8, parece que lo había leído, ¿verdad? Vamos a quedarnos... Versículo 9. Esto hiciste y yo callé. ¿Creíste, malvado, que sería yo semejante a ti? Pues yo te arguiré. Esta palabra arguiré significa yo te rebatiré o te refutaré. Eso significa la palabra arguiré, que arguiré viene de arguir, es decir, de refutar, de refutar, de responder, de dar una respuesta. Bueno, muy bien. ¿Dónde me quedé? Versículo... ¿Arguiré? ¿Sí? Yo te arguiré. Yo te arguiré. Si busca en un diccionario qué significa la palabra arguir. Arguir, de hecho esa palabra la vamos a encontrar también parece que es no me recuerdo si es segunda de Tesalonicenses o primera de Tesalonicenses. No será así como yo te... O Timoteo parece que va a ser. Arguir significa argumentar, debatir o discutir. Ok, ahí está, el hermano ya encontró el... A ver, adelante. ¿Qué significa, hermano? Arguir significa argumentar, debatir o discutir, es decir, exponer razonamientos o motivos para defender una afirmación o refutarla. También puede referirse a echar en cara o señalar defectos. Ok, ahí está. Entonces vemos pues que es cierto lo que les decía, ¿verdad? Arguir significa refutar, argumentar, hacer una defensa. Eso significa lo que es la palabra arguir.
Ándale, algo así como que va a ser como una... como aclaración sería o como... Sí. Una como aclaración o como asentamiento. Ujú. Como que sería como una... Muy bien. Vamos a continuar. Dice versículo 10, yo te arguiré y te pondré delante de tu propia cara. Entended bien esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os arrebate como un león y no haya quien os libre. Un sacrificio de alabanza me glorificará, y allí está el camino en que le mostraré la salvación de Dios. Capítulo 36, Jesucristo, camino de nuestra salvación, versículo 1. Este es el camino, carísimos, en que hemos hallado nuestra salvación, a Jesucristo, el sumo sacerdote de nuestras ofrendas, el protector y ayudador de nuestra flaqueza. Versículo 2. Por él fijamos nuestra mirada en las alturas del cielo. Por él contemplamos como en las alturas del cielo. Por él contemplamos como en espejo la faz inmaculada y soberana de Dios. Por él se nos abrieron los ojos del corazón. Por él nuestra inteligencia, insensata y entenebrecida antes, floreciente a su luz admirable hoy. Por él quiso el dueño y soberano que gustásemos del conocimiento inmortal, el que siendo él es el esplendor de su grandeza, es tanto mayor que los ángeles cuanto ha heredado nombre más excelente. Hebreos 1 del 3 al 4. Hebreos 1 del 3 al 4. ¿Quién lo quiere leer? Hebreos capítulo 1, versículos del 3 al 4. El que lo tenga me diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok, adelante, hermano. Hebreos 1. Sí. Él es el resplandor de Dios, y en él expresó Dios lo que es en sí mismo. Él, cuya palabra poderosa mantiene el universo, también es el que purificó al mundo de sus pecados, y luego se sentó en los cielos, a la derecha del Dios de majestad. Ahora, pues, Él está tanto más por encima de los ángeles, cuanto más excelente es el nombre que recibió. Muy bien, gracias, hermano. Muy bien, ahora vamos a leer el Salmo. Permítame un momento. Todavía estoy un poco malo de la tos. Así que van a disculpar. De hecho, ahorita ando como los ojos un poco como decaídos, casi no estoy viendo muy bien. Salmo 103, versículo 4. Salmo 103, versículo 4. El que lo tenga me dice gloria a Dios. Y si no lo... 103, Salmo 103, versículo 4. Y si no lo leo yo, ya lo tengo yo aquí. Salmo 103. Déjenme lo pongo porque parece que no lo han hallado ustedes. Ok. Haces que tus ángeles sean veloces como los vientos y tus ministros activos como fuego abrasador. Ahora Hebreos 1.7. Hebreos 1.7. ¿Quién tiene Hebreos 1.7? Hebreos capítulo 1, versículo 7. Hebreos 1.7, ¿quién lo tiene? ¿Sí? Ok, adelante, hermano. Hebreos 1.7. Permítame un momento. Ok, adelante. Tratándose de los ángeles, encontramos palabras como estas: Dios envía a sus ángeles como espíritus y a sus servidores como llamas ardientes. Muy bien, gracias, hermano.
versículo 4 del capítulo 36 de la primera de San Clemente a los Corintios, versículo 4. Acerca de su hijo dijo empero el Señor: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme en herencia y te daré las naciones, y por posesión tuya los confines de la tierra. Vamos a leer Salmo capítulo 2, versículos del 7 al 8. Salmo 2, versículos del 7 al 8. El que lo encuentre diga gloria a Dios. Salmo, y otro se prepara con Hebreos 1:5. Salmo capítulo 2, versículos del 7 al 8, y otro me busca Hebreos 1:5. Ok, ahí voy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo. A ver. Voy a anunciar la decisión del Señor. Él me ha dicho: tú eres hijo. ¿Del qué le dije? Del 7 al 8. Ajá. Ok. Yo te he engendrado hoy. Pídeme que te dé las naciones como herencia, y hasta el último rincón del mundo en propiedad, y yo te los daré. Muy bien, gracias. Gracias, ¿se llama él? Miguel. Miguel, gracias Miguel. Muy bien, ahora el hermano Hebreos 1:5. En efecto, ¿a qué ángel le dijo Dios jamás: tú eres mi hijo, yo te he dado la vida hoy? ¿Y de qué ángel dijo Dios: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Muy bien, gracias hermano. Y otra vez dice: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Salmo 109 y Hebreos 1:13. Usted me lee Hebreos 1:13 y usted me lee Salmo 109:1. Salmo 109:1. Bueno, si quiere déjeme le pongo mi Biblia para que aquí lo tengo yo ya. Aquí está. ¿Ve? Sí. ¿Cuál es aquí? Salmo 109 le dije. Sí. 109:1. ¿Sería aquí? Mami, Sí. este es un 7, ¿verdad? Ok. Ponga. El Salmo de David, espérame, hijo, El Salmo de David, permítame, hijo. El Salmo de David, el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, mientras que yo pongo a tus enemigos por tarima de tus pies. De Sión hará salir el Señor del cetro de tu poder, domina tú en medio de tus enemigos. Hasta ahí está bien. Gracias, hermano. Este es un 7 o un 3, gracias. Hebreos 1:13 le dije a usted, ¿verdad, hermano? Sí. Hebreos 1:13. Ok, adelante, hermano. A ninguno de sus ángeles dijo Dios: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como tarima de tus pies. Muy bien, gracias, hermano. Versículo 6 del capítulo 36 de la primera de San Clemente a los Corintios. Versículo 6. Ahora bien, ¿quiénes son esos enemigos? Los malvados y que se oponen a su voluntad. Que de hecho, pues San Jerónimo dice que esos enemigos era el primero, pues Judas,
Y después los judíos, todos aquellos judíos que se opusieron a Cristo y que planearon secretamente su muerte, esos fueron sus enemigos, ¿verdad? Que de hecho, todos estos salmos que hemos leído y el libro de Proverbios, vemos cómo los profetas, el rey David, estaba hablando contra los judíos, ya desde un promedio de unos 1000 años, 900 años antes de Jesucristo. Ya los profetas hablaban contra los judíos, ¿verdad? Vemos como en el Salmo ya vimos que ellos traman planes, se alejan de Dios, buscan pleitos con sus mismos hermanos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Los judíos? Sí, los judíos. Buscan pleitos entre ellos mismos. Sí, es el texto que leímos. Ahorita le digo dónde estaba. Lo leímos en el... 133. Lo leímos en el Salmo 49, versículos del 16 al 23. Y el capítulo 35 de la primera de San Clemente a los Corintios, versículo del 8 al 9, donde dice el versículo 8 del capítulo 35, pues tú aborreciste la disciplina y te echaste mis palabras a la espalda, y si veías a un ladrón, corrías parejas con él. O sea, es decir, te ponías a la par de él, ¿verdad? O sea, te ponías a robar tú también. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Que son prácticamente quejas que está haciendo el rey David contra el pueblo judío, contra el pueblo hebreo, ¿verdad? Dice, y con los adúlteros entrabas a la parte, tu boca se desbordó de malicia y tu lengua urdió engaños. Te ponías de asiento a hablar mal de tu hermano contra el hijo de tu madre. Entonces, eso nos está diciendo, pues, San Clemente y también el rey David, ¿verdad? En el Salmo 49. Salmo 49, versículos del 16 al 23. Es el Salmo 49. Salmo 49, creo que va a ser 48 en su Biblia y entre paréntesis 49. Hay versículos Versículos del 16 al 23. Muy bien. Nos habíamos quedado, les dije, en el capítulo 37. Capítulo 37 de la primera de San Clemente a los Corintios, que se titula La disciplina del ejército y armonía del cuerpo humano, modelo para el cristiano. La disciplina del ejército y armonía del cuerpo humano, modelo para el cristiano. Versículo 1 del capítulo 37. Militemos pues, hermanos, con todo fervor bajo sus órdenes intachables. Versículo 2. Consideremos a los que se alistan bajo las banderas de nuestros emperadores. Con qué disciplina, con qué prontitud, con qué sumisión ejecutan cuanto se les ordena. Versículo 3. No todos son perfectos, no todos son prefectos, ni todos tribunos, ni centuriones, ni quincuagenarios, y así de los demás grados, sino que cada uno en su propio orden ejecuta lo mandado por el emperador y por los jefes superiores. Versículo 4. Los grandes no pueden subsistir sin los pequeños, ni los pequeños sin los grandes. En todo hay cierta templanza y en ello radica la utilidad. Versículo 5. Tomemos el ejemplo de nuestro cuerpo. La cabeza sin los pies no es nada, y nada son igualmente los pies sin la cabeza. Es que los más pequeños miembros de nuestro cuerpo son necesarios y útiles al conjunto de todos y conspiran y al conjunto y todos conspiran y todos se ordenan de consumo a la conservación de todo el cuerpo. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 12. Primera carta a los Corintios capítulo 12 versículos del 22 al 25.
Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 22 al 25. ¿Ya lo encontró, hermano? Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 22 al 25. 12, del 22 al 25. Sí. Al contrario, las partes del cuerpo que parecen más débiles son las que más se necesitan, y las partes del cuerpo que menos estimamos son las que vestimos con más cuidado, y las partes que consideramos menos presentables son las que tratamos con más modestia, lo cual no es necesario hacer con las partes más presentables. Dios arregló el cuerpo de tal manera que las partes menos estimadas reciban el honor, para que no huya desunión en el cuerpo, sino que cada parte del cuerpo se preocupe por las otras. Si además sufren también, y si una parte recibe atención especial, todas las demás comparten su alegría. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Dios ha querido que en la iglesia haya en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, y luego personas que hacen milagros y otras que curan enfermos o ayudan. Gracias. Bienvenida, hermana Susi. Vamos a saludar a los 10 hermanos que están. Dios le bendiga. Un saludo a Eric, a Ramiro Armando, a Santo Padre Pío, a Varela José, a Ion Like, a G, a María Huerta, a Natalia Díaz, a Ariana Boymón y a María Flores. Dios me los bendiga. Gracias por estar en el live. Muy bien. Continuando, capítulo 38 de la primera de San Clemente a los Corintios. Se titula Somos también un cuerpo en Cristo. Versículo 1. Ahora pues, consérvese íntegro nuestro cuerpo en Cristo Jesús, y sométase cada uno a su prójimo conforme al pueblo en que fue colocado por su gracia. Versículo 2. El fuerte cuide del débil, y el débil respete al fuerte. El rico suministre al pobre, y el pobre dé gracias a Dios. Me voy a detener en este capítulo 38, versículo 2, sobre todo en esta parte donde dice el rico suministre al pobre. Hoy en día vivimos en una sociedad consumista donde el rico, por medio de sus empresas, a través de los comerciales, de la tele, vuelve la sociedad consumista, y el pobre está queriendo consumir y consumir y consumir y gastar y gastar y gastar, y gasta su dinero en lo que no necesita, muchas veces por los comerciales que se dan en la tele. Entonces, pero el rico se enriquece a costa del pobre, pero no ayuda al pobre. Bueno, no hablo de todos, porque hay ricos que sí hacen obras de caridad. Hay ricos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, hay ricos que donan a la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica, por medio de Cáritas, da de comer a miles de personas, ¿verdad? Miles de personas por medio de Cáritas, y así en todo el mundo. Entonces, ¿por qué es que me detengo yo en esta parte, que el rico suministra al pobre, que nos dice en el capítulo 38 San Clemente, en el versículo 2? Porque si nosotros leemos el capítulo 19, a ver, déjeme, voy a chequear porque ya se me están olvidando los textos, no me recuerdo si es capítulo 16 o capítulo 19, déjeme, ahorita chequeo de lo que es el Evangelio de San Lucas, que es el rico Apulón. A ver, permítame un segundo. Déjeme, pongo los lentes porque ya no estoy viendo, ya me está fallando demasiado la vista, ya miro todo borroso, ya la edad me está cobrando factura. Hermanos, disculpe, antes de que comience, ¿es Primera de Corintios 38:2?
Va a ser, sí, va a ser el capítulo 16, versículo 19, va a ser. ¿Es primera de El Corintios? rico Apulón. ¿Quién lo quiere leer? San Lucas, capítulo 16, versículos del 19 en adelante. Del 19 hasta el 20, hasta el 28 lo vamos a leer. ¿Del 1 al 28? Sí, no. Del 19 al 28. San Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 28. Muy bien, adelante. Sí. 19. Ok. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo, junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro. Deténgase un momentito ahí. Deténgase un momentito aquí, vamos a hacer unas preguntas aquí. Bueno, mis estimados hermanos, estamos viendo a Lázaro, el pobre, que tenía necesidad. Y luego vemos al rico que él no tenía necesidad, él tenía muchos bienes materiales, tenía comida, alimento de sobra, él banqueteaba todos los días regiamente, dice, y pues te caían migajas de la mesa del rico, pero más sin embargo el rico no compartía lo que él tenía. Vemos como San Clemente nos está diciendo que el rico suministra al pobre. Este rico bien pudo haberle dado al pobre de las obras. Como por ejemplo aquí en Estados Unidos vemos muchos restaurantes todos los días tiran comida, tiran bandejas, bolsas, tiran hasta 2, 3 bolsas de esas bolsas negras grandotas así de comida buena, de banquete, carne, todo. La tiran y no le dan al pobre. Los dueños de estos restaurantes les va a pasar como el rico Apulón de aquí del Evangelio. Porque hay muchos que andan en las calles muriéndose de hambre, muchos niños que están sin padres, abandonados, pidiendo, y estos adinerados no sacian el hambre de estos pobres. Así como, por eso es que Jesucristo nos pone este ejemplo del rico Apulón, que Dios puso ese pobre allí para que ese rico, con su inmunda riqueza, pudiera salvarse haciendo una obra de caridad, haciendo una obra de misericordia, dar de comer al hambriento, según lo que nos dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, versículos del 35 en adelante, o del 32 en adelante, perdón. San Mateo capítulo 25, versículo del 32 en adelante, no lo vamos a leer, pero nomás porque estoy haciendo esta reflexión, ¿verdad? Estamos mencionando estos textos. Entonces Dios puso ese pobre para que este rico se salvara. Entonces la pregunta es, ¿por qué este rico se condenó? Porque dice ahí que estando en el infierno, las llamas lo atormentaban. ¿Por qué se condenó? Porque no hizo buenas obras. Porque no hizo buenas obras. Libro primero, libro segundo, libro tercero de San Irineo de León nos dice de que las buenas obras salvan, así como las malas obras condenan. Que de hecho nos dice San Irineo de León en libro primero, libro segundo y libro tercero, que el primero en decir que las buenas obras no salvaban fue Simón el mago, discípulo de Satanás, discípulo del diablo. Él compró los peores libros de brujería para ganarle a San Pedro y a los apóstoles y no pudo. Al final San Pedro, cuando se fue a Roma, lo venció, porque este Simón el mago se fue huyendo a Roma y San Pedro, el príncipe de los apóstoles, lo persiguió hasta allá. Y eso lo dice la historia eclesiástica en el libro primero, libro tercero. Entonces, muy bien, ahora sí, continúe, hermano. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí. Deténgase un momentito ahí. Vemos algo maravilloso aquí, mis hermanos. Un muerto estaba en el infierno. Resulta que está clamando. ¿A quién le clama? A un santo. Porque
Los condenados, el peor castigo para un condenado es el alejamiento total de la presencia de Dios. Por lo tanto, por eso es que este condenado no puede dirigirse a Dios. No puede, ya es un condenado. Entonces, él no puede dirigirse a Dios. Entonces, ¿qué le toca? Dirigirse a los santos. En este caso se está dirigiendo a Abraham. Le dice, Padre Abraham, le está haciendo un ruego, le está haciendo una súplica. Padre Abraham, ten compasión de mí. Es una súplica, es un ruego para los sectarios que dicen, no, en la Biblia no hay ningún texto de una persona que esté haciendo un ruego o esté haciendo una súplica a un santo. Pues ese que dice eso es un completo ignorante. Sí lo hay y aquí lo está. Bueno, muy bien. Adelante, hermano, continúe leyendo. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió, Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú, en cambio, tormentos. Además, mira que hay un abismo tremendo entre ustedes y nosotros. Y los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no podrán hacerlo, ni tampoco lo podrían hacer del lado de ustedes al nuestro. ¿Por qué? Porque resulta que el rico estaba en el infierno y un condenado no puede ir al cielo. De igual manera, Lázaro y Abraham estaban en el cielo y los que están en el cielo no pueden ir al infierno. Por esa razón, las súplicas de este hombre, de este rico Apulón, no fueron escuchadas. Pero las personas que estamos aquí en la tierra, nuestras súplicas sí son escuchadas porque nosotros no estamos condenados, nosotros no estamos en el infierno. Ese hombre estaba en el infierno y por eso sus súplicas no fueron escuchadas. Es más, sí fueron escuchadas, pero no se le atendieron, no fue atendido. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Pero sí se le escuchó, porque si de no haberse le escuchado, entonces ¿por qué tenían un diálogo? Entonces, había un diálogo. El rico desde el infierno clamaba, preguntaba y desde el cielo Abraham respondía y le contestaba. Muy bien, continúe, hermano. El otro replicó, entonces te ruego. Oiga, ¿cómo dice? Entonces te ruego. ¿Hay un ruego en la Biblia a una persona que ya había fallecido, sí o no? ¿A un hombre santo, sí o no? Sí, sí lo hay. Y subrayen esa palabra. Entonces te ruego. Hay un ruego. ¿Qué es un ruego? Una súplica, una oración. Entonces, hay oraciones a los santos en la Biblia. Y el que diga que no, repito, es un tremendo atarantado. Continúe, hermano. El otro replicó, entonces te ruego, Padre Abraham. Oiga, otra vez, entonces te ruego, Padre Abraham. Continúa, hermano. Que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darle su testimonio, para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, mire qué maravilloso, mi estimado hermano. Estamos viendo en las Sagradas Escrituras, ruego a un hombre santo, que en este caso era Abraham. Abraham ya tenía un promedio de 1200 años de haber muerto. Cuando Cristo está contando esto del rico Apulón, yo tenía un promedio de 1200 años de haber muerto. Abraham. Y más sin embargo, este rico que estaba en el infierno clama, le pide, le ruega. Entonces te ruego, Padre Abraham. Y fíjese cómo estas personas, los sectarios, dicen que el que ya murió, dice ya perdió, ya no oye, ya no ve, ya no siente. Más sin embargo, el Evangelio nos está diciendo aquí que eso es falso. Eso es falso. De hecho, ellos dicen eso basados en el texto de Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Dicen ellos que el muerto nada sabe, pero no leen versos atrás, que quiénes son los que dicen eso. Los que dicen eso son los malvados, son los insensatos, son los tontos. Los tontos son los que hablan así. Los vivos no, los siervos de Dios no, porque nosotros sabemos pues que después de esta vida hay otra, que Jesús mismo dijo en el capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, dijo que el que ofendiere al Padre o al Hijo podrá tener perdón, pero el que ofenda al Espíritu Santo no tendrá perdón ni en esta vida ni en la otra. Entonces vemos cómo Jesucristo nos está diciendo que hay pecados que sí se pueden perdonar en la otra vida. Entonces mostrándonos de que en la otra vida, o sea, después de que uno muere,
Hay otra vida más allá, una vida ya de inmortalidad y que sí se puede oír, sí se puede ver, sí se puede escuchar, sí se puede entender, como lo estamos viendo aquí. Déjeme, voy a poner el versículo específico aquí para que lo vean los hermanos. Déjeme, pongo los lentes porque sí, de plano me está fallando ya la vista. Ok, aquí está, versículo 27. Muy bien, versículo 27, mire cómo dice: ruégote pues, oh Padre, replicó el rico, que lo envíes a casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos. Ya vemos que él tenía memoria, de que él no perdió la memoria aunque estaba en el infierno, tenía una memoria de que él tenía 5 hermanos, 5 hermanos. Y vamos a ver otra intercesión en Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 10. Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 10. Vamos a ver que Jesucristo, Apocalipsis, ¿qué les dije? Ya se me olvidó. Apocalipsis, ¿qué les dije, hermanos? 6, 9, 10. 6, 9, 10, ¿verdad? Ok, gracias, hermano. Apocalipsis 6, versículos del 9 al 10. Mire cómo está, aquí dice: y cuando hubo abierto el 5.º sello, vi debajo del pie del altar las almas de los que fueron muertos. O sea, eran personas que ya estaban fallecidas, ya habían muerto, pero las almas estaban al pie del altar de Jesucristo. Por la palabra de Dios, ya habían muerto por la palabra de Dios, o sea, eran mártires, eran hombres santos, porque murieron por la palabra de Dios. El que muere por predicar la palabra de Dios es un mártir, y los mártires son santos, y por ratificar su testimonio. Versículo 10, y clamaban. Los sectarios dicen: no, ya están muertos, no pueden clamar. La Biblia nos está diciendo que sí, y ya vemos que hemos leído más de un versículo. Y clamaban a grandes voces diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? Tú eres santo y veraz, y difieres a hacer justicia y vengar nuestra sangre contra los que habitan en la tierra. Entonces vemos pues que los hombres que mueren por Cristo pueden clamar a Dios, pueden pedirle a Dios. Entonces el rico no fue escuchado, pero un hombre santo que está en el cielo, él sí es escuchado, porque nos dice el Salmo que Dios escucha a los santos, a los justos, a los que obedecen el mandato de Dios. A esos oye, dice, a esos oye. Entonces, de manera pues que es falso lo que los sectarios nos dicen de que no hay que hacer oraciones a los santos. Vamos a mostrar otro texto más, porque a ver, ya no me recuerdo cuál texto es el libro de Job. Permítame un momento. Job, ya se me olvidó el versículo que les iba a leer. A ver. Ok, aquí está. Fíjense cómo dice. Vamos a leer Job capítulo 5. Job capítulo 5. Job, libro de Job, capítulo 5 dice: llama pues a algún defensor tuyo, si es que hay quien te responda, y vuelve tu vista a alguno de los santos. Ahí está, mis hermanos, y le hacemos zoom para que lo vean. Entonces vemos pues que ya desde el Antiguo Testamento se tenía plena conciencia de que los santos son intercesores, contrario a lo que dicen los herejes sectarios. Los herejes sectarios dicen que no. Entonces, y dicen ellos: no, eso es antibíblico. Dicen ellos: no, antibíblico es el mensaje de ellos. Por eso es que se les llama herejes. Por eso es que se les llama sectarios, porque lo son. No se les llama herejes porque los queremos ofender. No los queremos ofender. Simple y sencillamente les estamos diciendo una verdad. El que roba, ¿cómo se le dice? Ladrón. El que trabaja la carpintería, ¿cómo se le dice? Carpintero. El que dice herejías, ¿cómo se le dice? Hereje. El que pertenece a una secta, se le dice sectario. Entonces, los no católicos son herejes y sectarios. Y valga la aclaración, los sectarios son los que vienen de 1800 para acá, y los protestantes pues son los que salen de Martín Lutero hasta el año 1800. O sea, del siglo XVI al siglo XIX, o sea, hasta los años 1800, a esos son protestantes. Y ya de los que nacen del año 1800 en adelante, esos son sectarios. Sectario, muy bien.
Sí, los de 1800 en adelante, como por ejemplo Testigos de Jehová, Adventistas, Sabatistas, que la Príncipe de Paz, la Voz de Dios, la Iglesia Josué, las Asambleas de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. La Puz del Mundo, todos ellos, ¿verdad? Son sectarios. ¿Por qué unos son protestantes y los otros Ok. La hermana pregunta que por qué unos son protestantes y otros sectarios. Le vamos a responder a la hermana. Y toma el micrófono por si quieres alguna otra pregunta. Bueno, los sectarios son los que salen de las sectas. Entonces, como le estoy diciendo, de 1800 para acá, los nuevos grupos que van surgiendo se les llaman sectas. Se les llaman sectas y por lo tanto todos aquellos que pertenecen a esas sectas pues son sectarios. Y los protestantes pues se les llama así protestantes porque ellos mismos se autonombraron así en la Reforma Protestante. Ellos, Martín Lutero, Zuinglio, Calvino y Juan Knox se unieron y formaron la Reforma Protestante y ellos en esa Reforma Protestante ellos dijeron nos vamos a llamar protestantes. Que de hecho aquí en Estados Unidos, alguien que va al ejército, le preguntan, ¿eres católico o protestante? Y le ponen en su placa protestante. O sea, el que es de alguna confesión de luterana, presbiteriana, anglicana, etcétera, etcétera, eso se le llama protestantes. Y a los que ya vienen de las testigos de Jehová, que la luz del mundo, que adventistas del séptimo día, eso se le llama sectarios. Okay. ¿Respondí a su pregunta, no? Sí. ¿Tiene alguna otra pregunta? No, bueno, sí, pero no sé, no tiene que ver con eso que sí. Ok, Bueno, pero si quiere hacerla no hay problema. se puede hacer oración por las personas, bueno, por ejemplo, se supone que cuando una persona fallece y se quita la vida, ya no puede uno orar por ellos. Bueno, antiguamente se decía eso, que no se podía orar por una persona, pero la iglesia en su infinita misericordia dice que nosotros sí debemos seguir orando por esa persona porque la misericordia se la dejamos a Dios, nosotros no somos quien para juzgar o condenar, entonces nosotros oremos por ellos, no sabemos si Dios en su último instante de su vida le dio un segundo para que se arrepintiera. Dime, Miguel. Se refiere a que si se quita la vida. Alguien que se quite la vida. Sí, antiguamente alguien que se quitaba la vida no se podía llevar a una iglesia católica para que se le hiciera el funeral. Es más, ni siquiera se podía enterrar en un cementerio católico, antiguamente. Pero la iglesia, pues, en estos tiempos dice que sí y que dejamos eso a la misericordia de Dios. Si alguien se quita la vida, lo dejamos a la misericordia, a la voluntad de Dios, porque nosotros no podemos condenar. Pero entonces pueden ofrecer misas, porque se supone que esas personas, creo que ni permiso les dan de hacerles misa. Eso sí no estoy enterado, habría que preguntarle al padre. Entonces, pero como quiera se hace súplicas por ellos, ¿verdad? Sí, claro, porque pues es lo que yo quería saber. Porque no se puede, si no dan permiso, entonces como uno va a mandar decir misas si no da permiso la iglesia. Pero bueno, bueno, pues sí es lo que quería saber si se podía pedir por una persona que ya estaba. De pedir sí se puede, ¿verdad? Ahora dedicar una misa entera a una persona que ha cometido suicidio, eso sí no estoy enterado. A lo mejor sí, pero no sé, sería preguntarle para darle una respuesta más certera al sacerdote. Dígame, hermano. Aquí tengo una respuesta, a lo mejor. Bueno, Ajá. yo no, la Biblia. Ajá. Dígame, hermano. Segunda de Macabeos. Ajá. Segunda de Macabeos 12. Bueno, unos capítulos más adelante, pero el 42 dice: y rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. El valiente Judas exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que sucedía a los que habían pecado. Ese es el capítulo 42, pero si lees desde el 38, 39, ahí explican ya un poco más. Ok, muy bien. Macabeos, segunda de Macabeos, que dice que está rezando por los muertos. Claro. Así es, sí podemos rezar por los muertos, sí podemos rezar por los muertos. En este caso la hermana preguntaba por alguien que se suicidó, ¿verdad? Por alguien que se suicidó. Ya vemos cómo que la Biblia menciona que los homicidas, los suicidas,
no heredarán el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, pero pues le dejamos le dejamos pues eso a la voluntad de Dios, pues no nosotros, porque puede ser que una persona a lo mejor no se quería suicidar, sino que fue obligada a ello, ¿verdad? A lo mejor porque ya vemos cómo aquí en Estados Unidos pues se hace demasiado bullying y hay niños que se suicidan debido a eso, ¿verdad? Entonces, pues no lo hizo él porque realmente quería ofender a Dios, sino que lo hizo instigado por el acose de los demás. Pero bueno, continuando. Como es lo que yo le decía, porque como quiera, ahí está la manipulación del enemigo. Porque manipulan al niño hasta el grado, o a la persona, hasta el grado de que el enemigo pues hace eso, ¿no? Que Sí. manipula al grado de que las personas realicen las atrocidades, pues que él, de modo que la persona se pierda, ¿va? Sí. Entonces, por eso es lo que yo tengo la duda, porque se supone que si se quita, Dios no lo quiere la vida, ¿verdad? Se suicida, pues yo tengo entendido que ni siquiera permiso dan de hacer la misa, pero sí, porque ahí está la manipulación, ¿verdad? Del enemigo cuando la María Purísima se mete a uno, pero ya no me acuerdo. Pues yo creo que hoy en estos tiempos sí. Hoy en estos tiempos a lo mejor sí. Antiguamente no, la iglesia era más estricta en ese sentido. Una persona que se quitaba la vida pues ni siquiera se podía enterrar en un cementerio católico y no se le podía hacer misa. Entonces, pues ahora pues la iglesia pide por las almas de estas personas. Ni dice que tienen la salvación, ni dice que tienen la condenación, ¿verdad? Entonces solamente dice que oremos por ellos y que los pongamos en la misericordia de Dios, en las manos de Dios. Pues eso es lo que dice actualmente. Porque, pues, imagínense si sí se puede rezar, pues está perdiendo muchas horas de esas personas. Claro. Como quiera, nosotros oremos por ellos. Nosotros oremos por ellos, ¿verdad? Ya vemos cómo Jesucristo dice, oren por todos, ¿verdad? Incluso hasta por sus enemigos. Entonces, pues alguien que se quitó la vida no es nuestro enemigo, ¿ya? Entonces, si no es nuestro enemigo, pues hay que orar por él, puesto que Jesucristo dijo, oren incluso hasta por sus enemigos, ¿verdad? Muy bien, continuando, ¿dónde me había quedado, hermanos? A ver, que se me apagó la computadora. Déjenme, mientras se me enciende. Capítulo 35, versículo 2 me había quedado, ya me acordé. Capítulo 35... Perdón, 38. Capítulo 38 de la primera de San Clemente a los Corintios, capítulo 38, versículo 2. Dice, el fuerte cuida del débil y el débil respete al fuerte. Y el rico suministra al pobre. Allí me quedé. En el rico suministra al pobre. Y por eso que leímos el evangelio de rico, de Lázaro y el rico Apulón, que Jesucristo lo cuenta en el capítulo 16, versículo 19 del evangelio de San Lucas. El pobre dé gracias a Dios, que le deparó quien remedie su necesidad. El sabio muestre esa sabiduría, no en palabras, sino en buenas obras. Fíjense cómo nos dice San Clemente. San Clemente nos dice que el sabio muestre esa sabiduría, no en palabras, sino en buenas obras. Entonces ya vemos que les he hablado que son 14 obras de misericordia, 7 corporales y 7 espirituales, que entre esas obras de misericordia espirituales está enseñar al que no sabe. De manera pues que aquel que tenga inteligencia debe enseñar a los demás hermanos, y esa es una obra de misericordia, y en eso debe mostrar la sabiduría, ¿verdad? El sabio muestre su sabiduría no en palabras, o sea, en palabras vanas, sino en buenas obras. El humilde no se dé testimonio a sí mismo, sino deje que otros atestiguen por él. Por ejemplo, hay personas que dicen ellas solas, yo soy muy humilde y por eso es que no digo nada. No, pues de hecho ya no es humilde porque él solo está dando testimonio a sí mismo. O sea, que los demás digan, oiga, ese hermano es humilde. Ese hermano sí es humilde. Entonces allí sí, ¿verdad? Cuando otros dan testimonio de esa persona, ese testimonio es creíble. Pero cuando la persona de sí mismo habla, pues no es creíble el testimonio, puesto que prácticamente se estaban hablaneando él solo, ¿verdad? Muy bien, el humilde no se... ya lo leí ese. El humilde no se dé testimonio a sí mismo, sino que deje que otros atestiguen por él. El casto
en su carne no se jacte de serlo, sabiendo, como sabe, que es otro quien le otorga el don de la continencia. Fíjense cómo dice. Entonces vemos cómo la iglesia ya desde el siglo I guardaba la castidad, y por eso es que San Clemente nos está diciendo aquí de que el casto en su carne no se jacte. El casto en su carne no se jacte de ser casto, sino, dice, que debe saber que es otro quien le otorga el don de la continencia. Por eso es que vamos a leer San Mateo capítulo 19. San Mateo capítulo 19, versículos del 10 al 12. San Mateo, San Mateo capítulo 19. Sí. San Mateo capítulo 19, versículos del 10 al 12. ¿Y cuál es la de San Clemente, oiga? La carta de San Clemente es un texto que actualmente no está en la Sagrada Escritura. Bueno, sí está en la Escritura, pero en los códices, ya le voy a decir, en el códice alejandrino, en el Códex de Jerusalén y en el Códex siriaco. En el Códex siriaco sí está la primera y segunda de San Clemente. En estos tres códices está. Entonces, pero en las Biblias latina o todas las modernas que hoy tenemos no se encuentra, porque eso estaba dentro de la Escritura antes de que se cerrara el canon en el año 384, 382. Se quitó precisamente porque San Clemente no era apóstol, ni su escrito fue dictado por un apóstol, por eso es que se quitó. Entonces, porque se pusieron limitaciones, ¿verdad? ¿Qué textos debían estar en el canon y qué no? Entonces dijeron que para que un texto esté en el canon del Nuevo Testamento debe ser o bien hecho por un apóstol directamente o bien dictado por un apóstol. Aunque el que lo haya escrito no haya sido apóstol, pero por lo menos que haya sido un apóstol el que lo haya dictado. Y tenemos el caso de San Lucas, que no fue apóstol. Pero resulta de que el Evangelio de San Lucas fue dictado por la Santísima Virgen María y por los apóstoles. Por eso es que el Evangelio de San Lucas se conoce como el Evangelio de María. El Evangelio de María y también pues de los demás apóstoles, porque el mismo San Lucas lo dice, que él fue a investigar con los principales testigos de todo lo que había acontecido, dice en el prólogo, ¿verdad?, de San Lucas. Nos habla sobre eso. Entonces, por eso es que San Lucas está. Otro que no fue apóstol fue San Marcos. Pero el Evangelio de San Marcos fue dictado por el mismísimo San Pedro. Y eso lo dice la historia eclesiástica en el libro primero, libro segundo y libro cuarto, que fue el mismo San Pedro el que dictó el Evangelio de San Marcos. Y se llama el Evangelio de San Marcos, el Evangelio según San Marcos, porque fue San Marcos el que lo escribió, pero fue San Lucas fue San Pedro el que lo dictó. Entonces, por eso es que está, ¿verdad? Muy bien, ahora. Capítulo 19. Capítulo 19, versículos del 10 al 12. Sí, de capítulo 10, San Mateo, capítulo 19, versículos del 10 al 12. ¿Que lo quieres leer tú? A ver, me lo vas a leer de esta si quieres. Sí. Aquí, busca. Capítulo 18, 19. Aquí. 19. Sí, aquí está, del 10 al 12. Dícenle sus discípulos, si tal es la condición del hombre con respecto a su mujer, no tiene cuenta el casarse. Jesús les respondió, no todos son capaces de darle solución, sino aquellos a quienes se les ha concedido de lo alto. Porque hay unos eunucos que nacieron tales que del
vientre de sus madres. Los hombres y eunucos hay que se castraron en cierta manera. Asimismo, por amor del reino de los cielos, con el voto de castidad. Muy bien, gracias. Entonces vemos cómo Jesucristo está hablando allí de que hay eunucos que ya nacieron así, que les fue dado de lo alto, o sea, Dios se los dio. Por eso es que San Clemente nos dice de que el casto no se jacte de su castidad, sabiendo que es otro el que se lo da, o sea, que le es dado de lo alto, o sea, es Dios quien le da ese don de ser casto. Es Dios quien le da ese don de ser casto. Déjenme, se los pongo aquí para que lo vean los que no lo pudieron ver, porque de repente no todos tienen la misma Biblia y alguien va a decir, oye, pero mi Biblia no dice así. Bueno, la mía es una Vulgata Latina al español. La Vulgata Latina es la que hizo San Jerónimo, la que tradujo San Jerónimo. Aquí está. Mire cómo dice. Dicen sus discípulos, si tal es la condición del hombre con respecto a su mujer, no tiene cuenta el casarse. Jesús le respondió, no todos son capaces de esta resolución, o sea, de tomar esa decisión, pues, sino aquellos a quienes se les ha concedido de lo alto, o sea, del cielo. Dios les da ese don. Porque hay unos eunucos que nacieron tales desde el vientre de sus madres, porque ya traían el don. Y hay eunucos que fueron castrados por los hombres, y eunucos hay que se castraron en cierta manera a sí mismos por amor del reino de los cielos con el voto de castidad. O sea, cuando dice aquí con el voto de castidad, es porque ellos tomaron esa resolución del que nos habla el versículo 11. Dice, no todos son capaces de esta resolución. ¿Cuál resolución? De hacer el voto de castidad. Aquel que pueda ser capaz, séalo. Fíjese cómo dice Jesucristo. El que sea capaz, séalo. O sea, el que obviamente no se siente capaz, el que es muy libidinoso, pues obviamente pues no se meta al sacerdocio porque no va a ser un buen sacerdote, va a quedar mal, va a andar ahí buscando mujeres. No, el que tenga el don, séalo. Búsqueme usted, hermano, en la Biblia, busque la Reina Valera. Nadie de ustedes trae Reina Valera, ¿no? ¿Usted trae Reina Valera? No. Reina Valera, vamos a encontrar ese texto en San Lucas 10:35. Déjenme, voy a ver si yo tengo por aquí un Nuevo Testamento de la Reina Valera. Sí, que lo tengo. Vamos a buscar San Lucas 20:35. 20:35. Sí. San Lucas 20:35, para que vamos a ver algo aquí bien curioso, porque resulta que los sectarios niegan la castidad y resulta que en su Biblia lo menciona. En su Biblia lo menciona. Muy bien, aquí lo tengo. Déjenme, lo vamos a poner. Esta que está aquí en Biblia Católica y este es aquí el Nuevo Testamento de la Reina Valera. Versículo 35. Mas los que fueron tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan, ni son dados en casamiento. Ahí está. Los sectarios dicen, no, en la Biblia no habla sobre eso. Aquí está. Los que dice, mas los que fueron tenidos por dignos de la resurrección de los muertos, ni se casan, ni son dados en casamiento. Por eso es de que la iglesia dice que aquellos que quieran dedicarse al sacerdocio, al obispado, pues no deben casarse, ¿verdad? No deben casarse.
dentro de la Iglesia Católica, por ejemplo, de los ortodoxos, hay unos que sí se casan, pero el que quiere ser obispo no puede casarse. El que quiere ser sacerdote sí se puede casar, pero tiene que estar ya casado para hacerse sacerdote dentro de los ortodoxos. Si no me creen, vayan a preguntarle a un ortodoxo. Muy bien, ahora sí, vamos a continuar. Una pregunta antes de que se pueda continuar. Ok, dígame, hermana. Aquí, por ejemplo, dice que uno tiene... A ver, hágame la pregunta aquí porque parece que no sé yo. Que uno no tiene que, o sea, bueno, yo pienso que eso casi, bueno, todos lo sabemos, que uno no tiene que vanagloriarse ni jactarse de sus virtudes que Dios le da a uno. Así es. Y entonces, ¿cómo se interpreta esa palabra donde dice que Dios no enciende una vela para esconderla bajo de una mesa? Eso es, por ejemplo, si Dios le da a usted el don de la misericordia, que no esconda ese don, que no lo guarde, sino que usted debe mostrar la misericordia para todos, ¿verdad? O por ejemplo, alguien que le da el don de la palabra, como en este caso, en mi caso, ¿verdad? Que Dios me ha dado el don de la palabra. Pues, yo no me debo quedar allí en la casa escondiendo ese don sin mostrarlo a los demás. O sea, como vemos aquí, yo lo estoy mostrando a ustedes no por vanagloria, lo estoy mostrando por amor a Cristo y por amor a la iglesia y por amor a mis hermanos, porque a mí me duele en el corazón saber que hay muchos que dicen, cuando yo era católico, yo era aquí, yo era allá, y pues se hicieron sectarios, ¿verdad? Entonces, ese amor que Dios pone en mi interior me fuerza, me obliga a que yo enseñe. ¿Para qué? Para que los hermanos salgan de la ignorancia, adquieran el conocimiento divino y alcancen la salvación. Entonces, por eso, ¿verdad? Una persona una vez me dijo, hermano, ¿y usted por qué graba? ¿Lo hace para vanagloriarse? No, hermano, le dije. Es más, yo vengo predicando desde el 2002, hermano. Desde el 2002, yo no hacía grabaciones. Yo empecé a hacer grabaciones hasta que un hermano me dijo, hermano, muestre al mundo lo que usted sabe. Mire, me dijo, yo tengo 40 años de ser católico y nunca había visto un católico que hable tan maravillosamente de la palabra de Dios como usted. Muchos necesitamos escucharlo. Yo no puedo, porque él dice que, bueno, él vivía lejos, ¿verdad? Ya murió este hermano, era el hermano Mario Torres. El hermano Mario Torres me dio ese consejo y a partir del 2016 yo comencé a hacer mis primeros, del 2015, comencé a hacer mis primeros videitos y en el 2016 los subí al YouTube. Y ya a partir del 2016 en adelante ya empecé a ir subiendo así poquito a poquito. Y entonces, pero así fue como, pues yo ya vine, ya en el año pasado parece, o antepasado, la hermana Susi me recomendaba que hiciera los videos yo aquí en el TikTok. Yo los hacía antes en el Facebook, después al YouTube. Y después del YouTube ahorita me pasé al TikTok. Pero entonces, pero gracias a los hermanos que me aconsejaron el hacerlo. Yo no lo he hecho por vanagloria, yo no lo hacía ninguna grabación. Entonces todo lo hacía así de face to face, o sea, cara a cara, en vivo, con la persona. Cuando yo dialogaba con los pastores, con los sectarios, y cuando daba las enseñanzas, nunca hacía las grabaciones yo, pero los hermanos me recomendaron grabar para que así poder repasar las enseñanzas que yo daba. Sí, bueno, es que bueno, a mí me pasan, como luego así me pasan muchas cosas de así que, pues situaciones que luego pues uno se da cuenta de la mano de Dios ahí en su vida, ¿verdad? Y entonces a veces uno, lo mejor, por favor, a veces uno pues no quiere, a veces mucho compartir eso porque son como temas personales o algo así, pero luego se me viene a la mente esa cita que dice que Dios no enciende una vela para esconderla, y entonces digo, no, pues tengo que hablar, ¿verdad? Pero luego también me veo confundida porque luego digo, pues a veces son como cosas de ellos y no sé si me siento muy cómoda platicándolas y no sé si está bien, pero y luego también digo, pues no sé si está bien como interpreto esa cita que dice que Dios no enciende la vela para esconderla. Los defectos, no es bueno que los hable en público. Como los ahora testimonios. Un testimonio, sí es un... Como si Dios le da un don a usted, que no lo reprima, ese don que Dios le dio. Un don que edifique a la comunidad. Sí, entonces si usted lee... Si Dios le da un don a usted, que no, o sea, que no lo esconda, como dice Omid. Que lo trabaje, ¿no? Sí. Porque si no me pasa como el cielo. O sea, sí, porque si vamos a decir que una vela, si está oscuro y prende una vela, pues es para alumbrarse, no es para esconderla. Exacto. Todo el mundo me dice, apaga la vela, no nos gusta la oscuridad. No es cierto. No, muchas gracias, hermano. De nada, hermana, de nada. Para entregar las
Claro. Bueno, voy a hacer una aclaración, ¿verdad? De repente hay personas que dicen, yo tengo el don de lengua y quieren andarlo mostrando a medio mundo. Entonces, eso no es correcto. Eso no es correcto porque muchas veces hay personas que ni siquiera tienen el don, pero ellas dicen que tienen el don. Entonces, como ya he hablado en otras ocasiones, el don de lengua es, según los padres de la iglesia, según San Irineo de León, San Juan Crisóstomo, San Agustín y también Eusebio de Cesarea, el obispo Eusebio de Cesarea. Ellos dicen de que el don de lengua es hablar el idioma de la otra persona, no decir jerigonzas como muchos que le hacen, arranca la banca, llana la banca, y no sé qué dicen, ¿verdad? No se sabe qué dicen. Entonces, San Pablo nos dice en el capítulo 14 que si alguien tiene un don que sea para edificar a la comunidad, y dice que aquellos dones que se deben mostrar son aquellos que edifican a la iglesia, como por ejemplo el enseñar la palabra de Dios. Eso es bueno, ¿verdad? O alguien que tenga el don de la misericordia, o sea, que ande ayudando, que sane al herido, cosas así, ¿verdad? Eso sí, hay que mostrarlo, ¿verdad? También dice, no me acuerdo, San Pablo, que dice que él prefiere decir 3 palabras que se le entiendan a 10,000 palabras que nadie le entiende. Que nadie entienda, exacto. Efectivamente, ¿verdad? Eso es. Está en Gálatas, ¿no? No, está en la carta a los Corintios, en el capítulo 14. Capítulo 14 de la carta a los Corintios está. Así es, efectivamente. Muy bien, vamos a continuar. Nos habíamos quedado... nos habíamos quedado... nos habíamos quedado no habíamos salido todavía del versículo 2, donde dice, el casto en su carne no se jacte de serlo, sabiendo... como sabe que es otro quien le otorga el don de la continencia. Versículo 3. Recapacitemos. Alguien por ahí me preguntaba que si yo era católico. Sí, soy católico. Mira, aquí está mi rosario. Aunque el portar un rosario pues no hace católico, porque hay pandilleros que andan rosarios y eso no los hace católicos. Entonces, soy católico, bendito sea Dios, tengo todos mis sacramentos y vengo a las misas, porque de repente alguien dice, yo soy católico, pero no va a las misas. No, yo sí vengo a las misas. Y de hecho estoy dando clases en un salón parroquial. Este se llama el Centro Religioso del CCD. CCD, así se llama, ¿verdad? Centro Religioso de San Judas. Y tengo el permiso de mi sacerdote y de los sacerdotes anteriores que estuvieron, ¿verdad? Anteriormente era el padre Ronnie, después del padre Ronnie estuvo el padre Alberto y ahorita está el padre Julio Valladares y el padre Artemio Bravo. Entonces ellos son mis sacerdotes actuales. Soy obediente a ellos, a mis sacerdotes actuales, a los anteriores también. Lo fui, ahora ya no, porque pues ya tengo nuevo sacerdote, entonces yo debo ser obediente con el sacerdocio que está en mi parroquia, ¿verdad? Y soy obediente a mi obispo y obediente al papa, que Dios en gloria lo tenga, y seré obediente al nuevo papa en turno que venga. Entonces, si alguien dice ser católico, pero no es obediente al papa, entonces no es católico. Así de fácil. Porque la catolicidad la define la sujeción al romano pontífice. Entonces, yo debo estar sujeto al romano pontífice, debo estar sujeto a mi obispo y a mis sacerdotes. Muy bien. Versículo 3. Recapacitemos pues, hermanos, me duele la garganta. Recapacitemos pues, hermanos, de qué materia fuimos formados, que tales éramos al entrar en este mundo, de qué sepulcro y tinieblas nos sacó Dios, que nos plasmó y crió para introducirnos en su mundo, en el que de antemano, antes de que naciéramos, nos tenía preparados sus beneficios. Versículo 4. Como quiera pues que todas estas cosas las tenemos en su mano. En todo también debemos darle gracias. En todo, dice San Clemente en el versículo 4, capítulo 38. Dice que en todo tenemos que darle gracias a Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, nos dice San Clemente.
Hermana, si de repente, hermana Susi, si de repente ve algún hermano que hace una pregunta allí, usted me para y me la hace, porque de repente yo no leo los comentarios. De casualidad yo leí un comentario ahí donde alguien me preguntaba que si yo era católico, y yo pues le respondí que sí, ¿verdad? Pero ese es porque lo vi, pero muchos comentarios no los leo, ¿verdad? Así es que si de repente hay preguntas que me hacen allí, me detiene y me la hace, hermana Susi. Sí, pero el que preguntó Muy no bien. es católico, hermano. Capítulo 39. Capítulo 39 de la primera de San Clemente a los Corintios. Se titula Insensatez de la arrogancia de los sediciosos. Insensatez de la arrogancia de los sediciosos. Capítulo 39. ¿39 de qué libro? De la primera de San Clemente a los Corintios. Primera de San Clemente. San Clemente, como le decía hace un rato, San Clemente fue el cuarto papa de la Iglesia cristiana católica. Él estuvo del año 88 al año 97, tuvo 9 años en el papado. Tuvo 9 años de papa, del 88 al 97, o sea, fue el siglo primero, o sea, ni siquiera había llegado todavía el año 100. Entonces, San Clemente conoció a los gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo, o sea, no fue cualquiera. Entonces, por eso es de que sus escritos están catalogados como sagrados y estaban en un principio en la Biblia, estaban, y ya le mencioné los 3 códices que actualmente todavía están, ¿verdad? Que la Biblia siriaca lo tiene, primera y segunda de San Clemente, lo tiene la Biblia siriaca, que es conocido como el Códex Siriaco. Y el otro es el Códex de Jerusalén, o el Códex de Jerusalén. Y el otro es el Códex Alejandrino, ahí está, que también se encuentra lo que es la Didaché, en esos 3 códex que acabo de mencionar, el Pastor de Hermas y la Epístola de Bernabé. Esos son los que se encuentran allí, ¿verdad? Muy bien, continúa. ¿Dónde podemos encontrar esa de San Clemente y todo eso? O sea, En el internet lo puede buscar. Ponga usted primera epístola de San Clemente a los Corintios, PDF, póngale. Y ahí la busca, la encuentra y la baja. Primera de San Clemente a los Corintios, PDF, le pone para que ya le busque todos aquellos que sean PDF y ya lo baja. O le puede poner Word, ¿no? Esa ninguna está alterada. No están alteradas. De hecho, está en español y está abajo el griego, para que chequeemos, ¿verdad? Si algo está alterado, lo chequeamos con el griego. Y como aquí voy a mostrar unas partes que de hecho el traductor de esto tradujo mal uno y no le puso obispo, sino que le puso superintendente, que no es la palabra correcta. Se debe traducir obispo. Entonces, y aquí le pusieron superintendente, ¿verdad? Un superintendente es como un supervisor, un líder, un guía, alguien que está por encima de los demás. Ese es un superintendente, ¿verdad? Entonces, lo obispo, pues es lo mismo, pero que vemos como si nosotros buscamos en el griego aparece la palabra episcopo. Entonces, y la iglesia conservó esa palabra episcopo como actualmente le llamamos nosotros a nuestros líderes obispos, ¿verdad? Entonces, esa es la palabra correcta y así se debe poner. Hay personas que lo quieren traducir y ahí cometen un error. Cometen un error porque hay palabras que no se deben traducir, como por ejemplo la palabra Eucaristía. No se debe traducir, por eso es que la iglesia la ha mantenido durante 2000 años de historia, la palabra Eucaristía, ¿verdad? Entonces, y hay Biblias modernas que la traducen. Por eso es que, gracias a Dios, yo tengo esta Vulgata Latina, que allí en unas partes la traduce, pero en otras partes no la traduce. En otras partes pone Eucaristía, ¿verdad? Muy bien. Nos quedamos, decían, dígame. Sí. Entonces, en cualquier idioma va a ser la palabra Eucaristía. Sí, en cualquier idioma debe ponerse la palabra Eucaristía. Lastimosamente hay muchos que todo lo quieren ir traduciendo y en lugar de poner Eucaristía ponen acción de gracias o fracción del pan. Porque no en inglés Eucaristía, algo así, no es Eucaristía. Eucharistic es. Eucharistic va. Vaya, Eucharistic dice el niño. Entonces, en inglés, sí, en inglés Eucharistic. Bueno, muy bien. Continuando, capítulo 39. Capítulo 39, insensatez de los arrogantes y de los sediciosos.
Necios, insensatos, locos e incultos son los que se burlan y mofan de nosotros. Fíjense cómo está diciendo San Clemente. En pocas palabras, esta palabra está derechita para los herejes sectarios. Derechita para los herejes sectarios. ¿Por qué? Porque los herejes sectarios se burlan del Papa, de los obispos y de los sacerdotes. Entonces, aquí San Clemente dice que son necios, insensatos, locos e incultos los que se burlan y mofan de nosotros. ¿Quiénes nosotros? Los obispos y los sacerdotes, porque allí San Clemente pues es un obispo, el obispo de Roma, es el papa, es el pontífice de la ciudad de Roma. Entonces por eso es que él dice que son necios e insensatos, locos e incultos, que de hecho está hablando con toda la verdad. Con toda la verdad. Cuando nosotros vemos a un sectario, el sectario que cree saber mucho, cuando usted le comienza a preguntar de Biblia, resulta que no saben nada. Lo más que se saben son 4 versículos para atacar a la Iglesia Católica. El primero que se saben es Éxodo 24. Y de ahí no pasan. Éxodo 24, idólatras, católicos, idólatras, besayesos, chupayesos. Así nos dicen. Entonces, no se saben más. Y si usted le pregunta, a ver, ¿dónde está este pasaje en la Biblia? ¿Me puedes decir dónde? No saben. No saben, vemos cómo, no saben dónde está. Dígame. Los hijos de María luego salen también con... Sí, salen con los hijos de María. Luego. O sea, son 4 textos que se saben nomás, más no saben. Entonces, por eso son locos, incultos, ignorantes, necios, insensatos. Mientras tratan de exaltarse a sí mismos en sus pensamientos, porque ellos se exaltan así solo, dice, tráigame al cura, tráigame al papa, lo voy a dejar callado, dice. Y resulta que con uno que es un simple católico de a pie, un laico sencillo, no pueden. Mucho menos van a poder con el papa, mucho menos van a poder con un sacerdote. Luego nos dicen que por qué el Papa no nos enseña, dicen, el Papa no sabe y les enseña. Le digo, bueno, pues imagínense, se pueden enseñar uno por uno. A ver, ¿cómo dice que dicen? Luego nos atacan y nos dicen que el Papa no nos enseña, no nos da doctrina, que no nos sale a enseñar la palabra de Dios. Y pues yo le digo que por eso Dios nos dio libre albedrío, porque el que quiere aprender, aprende, por eso Dios dejó la escritura. ¿Usted qué piensa? ¿El Papa nos enseña o no nos enseña? Pues sí nos enseña, pero al final de cuentas cada quien tiene su llamamiento. Es que estas personas no ven cuando el Papa da sus homilías, no ven cuando el Papa da las misas, que en una misa no se lee un versículo, se leen pasajes. Se lee en la primera lectura, se leen textos, capítulos del Antiguo Testamento, el Salmo, se lee el Salmo, después la segunda lectura, que son de las cartas del Nuevo Testamento, luego después el Evangelio. O sea, vemos que se leen varias lecturas y después de eso se da la homilía, que de hecho la palabra homilía es una palabra correcta que viene del griego homileo, que está en la Biblia, que esa homileo se traduce como reflexión o explicación, se traduce. Entonces, donde Jesucristo dice que les comenzó a explicar, dice, las escrituras, comenzando por Moisés y terminando por el último de los profetas. Entonces, ahí la palabra es homileo. O sea, Jesús les dio una homilía a los discípulos de Emaús. Entonces, por eso es que la iglesia da homilías. O sea, la iglesia es totalmente bíblica, total y fundamentalmente bíblica. O sea, la iglesia no dice nada que no esté en la Biblia. Todo lo que la iglesia enseña es bíblico. Entonces, que los sectarios no lo vean es otra cosa. Eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces, pero el Papa sí nos enseña. El Papa tiene... Permítame un momento, vamos a voltear la cámara. Hermano, Pues muy bien, el Papa, hermanos aparte de que da sus Hermano, homilías ¿me y nos escucha? enseña, también hace documentos, hace encíclicas, hace mutus propios, hace exhortaciones apostólicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí nos enseña. El problema es que la gente no lee. La gente no lee los escritos del Papa donde nos enseña, nos explica muchas cosas. Hermanos, Mina, hay una pregunta. Como por ejemplo el jubileo. Hermano. O cuando antes de fallecer. Los jubileos, exacto. Que los jubileos son bíblicos. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento nos habla de los jubileos. Que los judíos hacían los jubileos cada 50 años. Cada 50 años hacían los jubileos y el Papa vino y lo acortó, lo hizo cada 25 años.
Cada 25 años. O sea, vemos cómo va mostrando la iglesia la misericordia de Dios. Hermana Susi, ¿alguien tiene alguna pregunta allí? ¿No? Sí, sí, hay un hermano. Bueno, vamos a continuar entonces. Hermano, sí hay una pregunta. Antes de fallecer, el Papa nos dio la bendición Urbi et Orbi, que esa palabra Urbi et Orbi significa a las naciones y al mundo. Eso significa a las naciones y al mundo. Entonces, es decir, pues una bendición para todos. No es como los sectarios, que los sectarios solamente bendicen a los que van a su secta. Aquel no, dice, porque aquel es un inconverso. Así le llaman, un inconverso, o le llaman incircunciso. Filisteo incircunciso le llaman a los que no son, a los que no pertenecen a su secta. Fíjense, y ese es una ofensa grave, esa sí es ofensa. ¿Por qué? ¿Un filisteo qué era? La palabra filisteo viene de filio, que significa hijo, y teo significa Dios. Entonces los hijos de los dioses, que de hecho esos dioses pues eran los demonios, o sea, los ángeles caídos. Entonces, y que de los hijos de los ángeles caídos nacieron gigantes. Vemos cómo David combatió contra el gigante Goliat. Y luego los discípulos o mejor bien dicho, los subalternos, los capitanes que tenía David, mataron a los dos hermanos que tenía Goliat, que de hecho uno de ellos también se llamaba Goliat, que de hecho el Goliat pues era como el apellido, ¿verdad? Entonces, por eso que hay quienes que se confunden, o dicen, oye, ¿no que David mató a Goliat? ¿Por qué entonces en el segundo libro de Samuel menciona de que un capitán de David mató a Goliat? Ese era el hermano del otro Goliat. Porque habían tres que con el apellido de Goliat, pero ahí menciona cómo le llamaban de otra. Igual como, por ejemplo, tenemos a San Mateo, que es llamado también Leví, ¿verdad? También tenemos a María de Cleofas, a Santiago de Cleofas, y así, ¿verdad? Entonces vemos pues que uno es el nombre y otro es el apellido. Entonces Goliat era el apellido. Por eso es pues que encontramos que son mencionados dos Goliat en la Biblia, pero no significa que sean el mismo, sino que son dos personas totalmente distintas, o sea, dos gigantes distintos. Muy bien, continuando. Hermana Susi, ¿hay alguna pregunta? Sí, sí hay pregunta, hermano, pero solamente ¿No se le escucha, hermana Susi? No, es que usted no me escucha, hermano. Perdón, pero... ¿Aló? Es que, hermano, ¿me escucha? No se le escucha, hermana Susi. ¿Me escuchan Hermanos ustedes? Mín dice si hay una pregunta. ¿Cuál es, hermana? ¿Me escuchan los de live? A ver, si quiere suba a la persona que hizo la pregunta porque a usted no se le escucha, hermana. ¿Ustedes me escuchan aquí en el live? Hermana Yolani. No se le escucha, hermana. ¿Me escucha? A ver, déjeme, voy a quitar el cable a ver si... Hermanos Min, ¿es usted? No se le escucha nada. No se le escucha nada, hermana Susi. No sé qué estará pasando. Yolani, ¿tú sí me A ver, escuchas, si quiere bájese y vuelve a subir. no. Espera, la voy a bajar y la voy a Hermanos subir. Min, ¿verdad? A ver cómo, pero no sé cómo bajarla. Sí, aquí está, desconectar. Yo me bajo. Ok, ya la bajé, ahora la vamos a volver a subir, hermana Susi, porque no se le escuchaba nada. Ok, vuelva a subir, hermana Susi, ya ahorita le acabo de dar subir. No sé qué estará pasando, que no se le escuchaba. No me escucha. Pues sí, ahora hermana, hable. Yo lo escucho a usted, pero usted No me se le escucha. vuelve a escuchar, hermana, a lo mejor lo tiene en mute. No. Déjeme, le mando. Si quiere, suba a la persona que hizo la pregunta. Mientras tanto, mientras la sube, Déjame voy a ver seguir nosotros leyendo su porque no WhatsApp. le escucho nada. Como Ok. quiera, usted siga hablando y ya si se escucha aquí la voz, pues ya yo me paro y ya le atiendo. No se le escuchó nada, hermana Susi. Bueno. Versículo 2. Mas a la verdad, ¿qué poder tiene el mortal? ¿Qué fuerza el salido de la tierra? Porque escrito está, no había figura ante mis ojos, sino que percibí solo un susurro del viento y una voz. Vamos a leer Job capítulo 4, versículos del 16 al 19. Job capítulo 4, versículos del 16 al 19. A ver, voy a revisar aquí a ver quién había hecho la pregunta. Déjenme poner los lentes porque no miro. Ya no miquéis.
que las letras están como muy chiquititas. Hermana Susi, si quiere escriba la pregunta porque no se le escuchaba nada, hermano. Ah. Una fe sin obra es una fe muerta, dice, sí, efectivamente. Una fe... A ver, yo creo que Yolanda la que hace la pregunta, déjeme, vamos a subirla. Hermana Yolanda, ¿era usted la que estaba haciendo la pregunta? Hermana Yolanda, ¿usted hizo la pregunta, hermana? Sí, buenas noches, hermano. Híjole, no se le escucha. No sé qué estará pasando. A ver, déjeme, vamos a chequear aquí. A ver, déjeme, voy a quitarme. Hable, hermana. Buenas noches, hermano. ¿Hermana Yolanda? Tampoco se le escucha, entonces no sé si a lo mejor mi teléfono sea el problema. Si quiere, escriba la pregunta, hermana. Escriba la pregunta mejor porque no se escucha nada. Yo creí que la hermana, dice, hermano, es su celular. Sí, ya me di cuenta que es mi celular. Escriban la pregunta entonces. Bueno, mientras el hermano que lee el texto, va a ser Job capítulo 4, versículos del 16 al 19. Adelante, hermano. Alguien está. No distingo su cara, pero veo una figura ante mis ojos. Hay silencio. Luego escucho hablar en voz baja. ¿Hay algún hombre que se encuentre bueno delante de Dios? ¿Será puro algún mortal a los ojos de su Hacedor? Ni siquiera en sus servidores Dios confía. Él, que descubre fallas en sus mismos ángeles. ¿Qué decir de los que viven en casas de barro, cuyos cimientos no son más que de polvo? Muy bien, gracias, hermano. Muy bien. Déjeme, voy a ver si pusieron la pregunta aquí. Dice, escriba. A ver, no veo la pregunta. Bueno, escriban la pregunta y y antes de darle enviar, le dan copiar para que la vuelvan a poner varias veces para que así yo la pueda ver, porque de repente a lo mejor dice, hermano, ¿puede explicarme sobre la fe sin obras? La fe sin obras, dice el apóstol Santiago, es una fe muerta. Entonces, es una fe pestilenta, es una fe hedionda. Sabemos cómo un muerto hiede, un muerto apesta. Entonces, una fe sin obras, nos dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículos del 14 en adelante, de que una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, la fe, para que sea viva, debe ser acompañada de obras, porque si no es una fe muerta que no sirve para nada. En pocas palabras, es una fe diabólica. Es una fe diabólica porque nos dice Santiago 2:19 que el diablo también cree y tiembla, pero eso no le hace ser salvo. Entonces, cuando un protestante dice, no, yo nomás solo tengo fe, tiene la fe del diablo. Tiene la fe del diablo y con razón el apóstol San Juan lo llama anticristos. Un sectario es un anticristo. ¿Por qué? Porque se sale de la iglesia que Cristo Jesús fundó y tiene una fe sin obras, es decir, tiene una fe del diablo. Tiene una fe del diablo. ¿Qué demás? Lo vamos a leer para que veamos. Me pongo los lentes porque ya de plano no estoy viendo. Santiago capítulo 2. Ok, aquí está. Muy bien, aquí está. Santiago capítulo 2. Aquí está el versículo 19, dice. Tú crees que Dios es uno y haces bien, pero también lo creen los demonios y se estremecen. O sea, el solo creer no es válido. El solo creer es una fe del demonio. Una fe del demonio. Entonces dice, pero ¿quieres saber, oh hombre vano, cómo la fe sin obras está muerta? Abraham, nuestro parte, no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre las aras. Está haciendo una pregunta, ¿verdad? Y obviamente sí, fue justificado por la obra que hizo de ofrecer a su hijo. ¿Ves cómo la fe acompañaba sus obras? Y que por las obras la fe vino a ser
consumada. Las versiones protestantes dice por las obras la fe vino a ser perfecta. O sea, la fe es perfecta cuando va acompañada de las obras. Si no es una fe imperfecta, una fe muerta, una fe pestilenta. En lo que se cumplió la escritura y dice, creyó Abraham a Dios y le fue reputado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿No veis cómo el hombre se justifica por las obras y no por la fe solamente? Dice, y igual vemos como una prostituta fue también justificada. Versículo 25, a este modo, Rahab la ramera, o sea, la prostituta, no fue, y hace la pregunta, mira, aquí está el signo de interrogación, ¿no fue asimismo justificada por las obras? Hospedando a los exploradores que enviaba Josué y despachándolos por otro camino. En suma, como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahí está, la fe sin obras está muerta. Entonces, pues, cuando un sectario se acerque diciendo, no, es que yo no hago obras, nosotros no creemos en las obras, nosotros solo la fe, usted diga, aléjate de mí, porque hueles mal, hueles a muerto porque tu fe sin obras es una fe muerta, una fe pestilenta, o sea, eres un muerto en vida. Entonces, de eso se trata. Muy bien, vamos a continuar. A ver, ¿qué horas son? Falta todavía para las 9. Vamos a parar a las 9:10, vamos a parar. ¿Dónde me había quedado? Muy bien. Bye. Bueno, el versículo 4. ¿Pues qué? Hace la pregunta, ¿pues qué? ¿Acaso está el mortal limpio ante el Señor? ¿O será el varón irreprochable en sus obras? Bueno, hermana, bendiciones. Adiós. Bendiciones, Miguel. Te bendiga Dios. Igualmente, cuando de sus siervos no se fía y en sus ángeles halló cosa torcida. Versículo 5, el cielo no está limpio delante de él, cuanto menos los que habitan casas de barro, a cuyo número pertenecemos nosotros, que fuimos hechos del mismo barro. Los consumió como polilla y de la noche a la mañana ya no existen. Perecieron por no poder ayudarse a sí mismos. Versículo 6. Sopló sobre ellos y se acabaron por no tener sabiduría. Versículo 7. Invoca ahora, déjame a poner el micrófono porque me estoy esforzando la voz y la garganta me está lastimando. Permítame un momento. Ok. Ya conecté el micrófono. Versículo 7. Invoca ahora a ver si alguien te escucha y si ves a alguno de sus ángeles. Y es así que al necio le mata la ira y la envidia quita la vida al extraviado. Yo por mi parte vi a los necios, dice el versículo 8, yo por mi parte vi a los necios echar raíces, pero al punto se consumió su vivienda. Versículo 9, estén sus hijos lejos de la salvación, sean despreciados en las puertas de los menores, y no haya quien los libre porque tenían ellos preparado y se lo comerán los justos. Porque lo que tenían ellos preparado se lo comerán los justos, mas ellos no se verán libres de sus males. ¿Quiénes? Los injustos, ¿verdad? Los injustos no se verán libres de sus males. A ver, déjenme ver si encuentro la pregunta aquí. Hermana, escriba la pregunta, hermana, porque no veo la pregunta. No sé qué pasó, por qué no se escuchaba. Yo creo que mi teléfono está fallando, ya necesito un nuevo teléfono. Tenía otro, pero se me ha extraviado y no sé dónde me quedó. Yo tengo como 2 semanas de que lo perdí. Y pues, bueno, estamos trabajando con lo que tenemos sobre la fe y las obras. Yo creo que entonces ya respondí porque esa era la pregunta, creo yo. Me imagino que era sobre la fe y las obras, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, ya la respondí entonces. Bueno, muy bien, vamos a continuar.
Capítulo 40. Capítulo 40. Déjenme ver cuántos versículos tiene este. Vamos a quedarnos al capítulo 40. Voy a terminarlo. Y la próxima semana vamos a hablar sobre el término obispo, que es un término profético, es un término que San Clemente nos muestra. Nos va a mostrar aquí un texto del Antiguo Testamento donde ya se hablaba sobre los obispos, que no eran los judíos, sino los obispos o prelados, que son los que del nuevo gobierno eclesiástico que Dios iba a establecer, nos dice San Clemente. Eso vamos a hablar sobre el próximo martes, ¿verdad? Ahora se titula el capítulo 40 se titula La jerarquía y orden de la iglesia, ley, símbolo de la nueva jerarquía. La jerarquía y orden de la antigua ley, vuelvo a leer. La jerarquía y orden de la antigua ley, símbolo de la nueva jerarquía, porque vemos que había un sumo sacerdocio y había un sacerdocio y un laicado, la gente laica, la gente común, la gente del pueblo. Entonces, esa jerarquía de la antigua ley dice que viene a ser símbolo de la nueva jerarquía, o sea, del Nuevo Testamento, de la iglesia que Cristo Jesús funda. Versículo 1, capítulo 40, versículo 1. Ahora bien, como todo eso sea patente para nosotros y como nos hayamos asomado a las profundidades del conocimiento divino, deber nuestro es cumplir cuanto el Señor nos ha mandado en sus tiempos diputados, porque Él mandó que las ofrendas y ministerios se cumplieran no al acaso y sin orden ni concierto. Fíjese, San Clemente nos está diciendo que Dios mandó que todo esto de los tiempos diputados, las ofrendas y todo lo demás, se cumplieran no sin orden, sino que con un orden. Y a ese orden que la Iglesia cristiana católica, apostólica y romana ha establecido, a eso se le llama liturgia. Hay herejes que dicen, no, yo no creo en la liturgia. Yo no creo en la liturgia es algo sagrado. La liturgia es sagrado, es un orden sagrado. Es más, la palabra liturgia es un término muy amplio. Significa acción sacerdotal de Jesucristo continuado en la iglesia y por la iglesia por medio del sacerdote. Eso significa la palabra liturgia. Liturgia, en términos resumidos, es orden, un orden santo. Es un orden santo, pero ya un término un poco más amplio significa acción sacerdotal de Jesucristo continuado en la iglesia y por la iglesia por medio del sacerdote. Esa es liturgia. Entonces tiene que haber un sacerdote para que haya liturgia, y ese sacerdote es el que pone orden. Que de hecho, pues este sacerdote es un colaborador del obispo. Porque los obispos son los sucesores de los apóstoles. ¿Y a quiénes les dejó esta liturgia el Señor? A los apóstoles, es decir, a los obispos. A los obispos. Yo no leo bien, ¿dónde están mis lentes? Aquí están. Escribe la hermana Susi, dice, bienvenidos a todos, Dios los bendiga. Una santa católica y apostólica, así es, efectivamente. Nuestra iglesia es una santa católica apostólica y también romana. Este término romana le duele a los sectarios, ¿verdad? Entonces, pero nuestra iglesia es romana, es romana. De hecho, aquí se llama Roman Catholic Church. Todas las iglesias aquí en Estados Unidos se ponen Roman Catholic Church porque somos romanos. De hecho, es más, todos los de rito latino somos romanos. Todos los de rito latino somos romanos. Muy bien, continuando. Porque, versículo 2 del capítulo 40. Porque Él mandó que las ofrendas y ministerios se cumplieran no al acaso y sin orden. O sea, no al acaso y sin orden. O sea, no ocasionalmente y sin orden, sino que bien establecido y con orden. Y en determinados tiempos y sazón.
Entonces, por eso es que nosotros vemos que tenemos los tiempos litúrgicos. Los tiempos litúrgicos, como tenemos el primero de todos, pues es el Adviento, donde se anuncia que el Salvador vendrá, ¿verdad? Que de hecho ya vino, pero como quiera se sigue anunciando el Adviento, porque también Él anunció que iba a venir al final de los tiempos. Entonces tenemos que seguir anunciando el Adviento. Después del Adviento viene lo que es el tiempo litúrgico de la Navidad. Después del tiempo litúrgico de la Navidad viene ya lo que es el tiempo ordinario. Después del tiempo ordinario viene lo que es la Cuaresma, que inicia con el miércoles de ceniza. Entonces, y esos 40 días nos preparan para recibir la Semana Mayor, que es la Semana Santa. Entonces ese es otro tiempo litúrgico, el tiempo de la Semana Santa. Y después de la Semana Santa tenemos el tiempo pascual, que este es en el que estamos ahorita, el tiempo pascual, el tiempo del paso del Señor, el paso del Señor de la muerte a la vida, de la muerte a la resurrección. Y después tenemos el tiempo litúrgico de Pentecostés, y después de eso inicia otra vez nuevamente el tiempo ordinario, tiempo litúrgico ordinario. ¿Cómo? La octava, también algo así es sí, la octava de Pascua. La octava de Pascua va a ser este domingo, que va a ser el domingo de la Divina Misericordia, o segundo domingo de Pascua, o octava de Pascua también se le llama. ¿Qué octava? Pues significa 8 días, ¿verdad? 8 días, entonces eso significa octavo o octava de Pascua, ¿verdad? O sea, 8 días después de la resurrección del Señor, quiere decir eso. Muy bien, continuando. ¿Dónde me quedé? Versículo 3. ¿Y dónde y por quienes quiere que se ejecuten, Él mismo se determinó con su querer soberano a fin de que haciéndose todo santamente sea acepto en beneplácito a su voluntad? Versículo 4. Consiguientemente, los que en sus tiempos disputados hacen sus ofrendas, esos son aceptos y bienaventurados, pues siguiendo las ordenaciones del Señor no pecan. Versículo 5. Y en efecto, el sumo sacerdote de la antigua ley le estaban encomendadas sus propias funciones, su propio lugar, tenían señalado los sacerdotes ordinarios y propios ministerios incumbían a los levitas. El hombre laico, el hombre común, en fin, por preceptos laicos está ligado. O sea, nosotros los laicos tenemos preceptos laicos. El hombre de ministerio, o sea, los sacerdotes, tienen funciones sacerdotales. El obispo tiene funciones episcopales, ¿verdad? O sea, vemos cada quien tiene sus propias funciones, y esto pues nos lo está diciendo San Clemente antes del año 100, del año 88 al año 97, nos está diciendo esto. Entonces, es enseñanza directa de Jesucristo y de los apóstoles. Muy bien, vamos a finalizar aquí. Quería continuar un poquito más hasta las 9:30, pero me duele la garganta y ya siento que incluso hasta la nariz me duele, entonces por eso ya no puedo continuar. Ahorita anda dando no es epidemia, sino que son alergias, porque ahorita aquí en Estados Unidos para esta época el césped, los árboles, las flores y todo sueltan demasiado polen, y todo mundo anda así, anda muy malo de la garganta y de la nariz y de la tos, ¿verdad? Entonces, en cambio, en mi país, allí da virus, es por virus, y aquí pues por alergia, ¿verdad? Entonces, porque hay mucho polen. Bueno, yo creo que también allá, lo más que allá uno le llamaba virus, pero es por el polen. Muy bien, nos vamos a quedar aquí en el capítulo 40 y vamos a continuar el próximo martes, si Dios lo permite, en el capítulo 41, donde se va a titular Cada uno en su propio puesto. Cada uno en su propio puesto, que ahí nos va a hablar del término obispo, que ya 785 años había sido profetizado este término obispos, y el término también prelado. Término prelado, entonces, que en el término prelado o mandos superiores, en griego se dice egomenoi.
egomenoi, ¿verdad? Que equivale a decir también prior o superior de un monasterio. Eso dice, porque hay quienes, los sectarios, dicen, ¿dónde en la Biblia aparece prior? El problema es que ellos no saben griego. Algunos protestantes estudiosos sí, pero los sectarios no. Los sectarios son demasiado ignorantes y por eso es que ellos preguntan cosas ignorantes, ¿verdad? Bueno, vamos a finalizar ahí. Gracias a los hermanos que están todavía aquí conmigo, que ya son 16, bendito sea el Señor. Hace un ratito eran 18. A ver, déjeme, yo creo que estoy viendo mal a lo mejor, déjeme ver. Sí, eran 18, efectivamente son 18. Santo Padre Pío, Varela José, Elías Hernández, Johnny Torres, Luz Vázquez, María Bedoya, Rodolfo Argueta, User 27059, Esmirna Báez, Rosa Escobar, Yolani Suazo, Rubén Medina, Sergio, Jeffrey Alexandro Zarat, H.H. Hars, Mireya Meneses y El Páez. Gracias a todos ustedes, Dios me los bendiga. Y Dios bendiga también a aquellos que nos van a ver. A lo mejor primero Dios lo subo hoy, si Dios lo permite, para que mañana ya se pueda estar viendo en el YouTube esta enseñanza, para aquellos que no pudieron ver la enseñanza completa. Entonces, vamos a hacer la oración final en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por todos estos hermanos y hermanas que han estado aquí en este live. Te pido que Dios los bendiga, que les concedas lo que ellos más necesitan y que sea para el bien eclesial. Sana a los que están enfermos, oh Cristo Jesús bendito. Dale sabiduría a los que no tienen. Retén sabiduría a los que la estamos perdiendo. Y pedimos por nuestro Papa que está ya en la gloria del Padre, en la gloria eterna, que Dios les conceda el eterno descanso. Pedimos para que el Espíritu Santo ilumine a los cardenales, para que elijan un buen Papa, para que elijan un Papa Santo que siga guiando esta iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó sobre Pedro. Pedimos por nuestro arzobispo Gustavo García Siller, pedimos por nuestros dos sacerdotes, el padre Julio Valladares y el padre Artemio Bravo. Pedimos por los hermanos y hermanas que estuvieron aquí, Dios los bendiga, y por los hermanos que nos van a ver en el YouTube. Y movidos por tu divina enseñanza, Cristo Jesús bendito, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Amén. San Juan Bosco, ruega por nosotros. María, auxiliadora a los cristianos. Ruega por nosotros. San José, esposo virgen y casto. Ruega por nosotros. Damos por finalizada esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis estimados hermanos, paz y bien. Y gracias, hermana Susi. Y ahí va a disculpar, hermana, realmente no se oía aquí nada. La hermana subía a la otra hermana y tampoco soy yo. Aquí el hermano le puede dar testimonio. Hermano, ¿se oye algo? Nada, no se oía nada. Entonces yo creo que son fallas técnicas de mi celular. Una de dos: o es falla de mi celular o a lo mejor me están queriendo... porque se da el caso, ¿verdad? Se da el caso. Por ejemplo, en Facebook me censuraban los likes que hacía. Hubo un like que absolutamente nadie lo pudo oír ni lo pudo ver. Mas, sin embargo, yo estaba viendo como que lo estaba haciendo y lo estaba, pues así como ahorita, pues que se está viendo. Pues, pero más sin embargo, después cuando fui a revisar, ni yo mismo lo pude ver. No, todo oscuro aparecía, no se podía ver nada. Pero el Facebook está manejado por masones y por ateos y por satanistas, y por eso es que seguido censuran like católicos, no censuran like de ateos, no censuran like de sectarios ofensivos, no censuran like de personas que publican pornografía. Cuando eso es lo que deberían censurar, pero eso no lo censuran. Los laicos católicos sí lo censuran. Así es que podría ser, ¿verdad?, que aquí también a lo mejor por eso es que no se escuchaba la voz de la hermana, porque vemos que subía dos, la hermana Susi y la hermana Yoli, y ni una de las dos se pudo escuchar. Al menos yo no les escuché, ni los hermanos tampoco, ¿verdad? Bueno, que Dios les bendiga, mis estimados hermanos, paz y bien.
Gracias a la hermana Susi que estuvo aquí en este live.